Vamos entonces hoy a hablar del tema que nos toca. Y el tema que nos toca hoy es un tema que lo hemos tocado muchas veces, pero hay que seguirlo tocando porque la gente lo sigue viviendo, lo sigue experimentando y entonces no voy a quitar el dedo del renglón hasta que no lo pasemos, hasta que no realmente lo trascendamos, ya que también pues es un lastre importante, una condición que es como si fuera una cadena que nos hace no poder seguir creciendo o seguir elevando la conciencia. Vamos a ver, como hemos dicho, que la gente interpreta la vida. Y la forma de interpretación de la vida hace que cada quien tenga una verdad. Y están tan convencidos de la interpretación que hacen de la vida que lo que viven es verdad, verdadera. O sea, convencer a alguien de la interpretación que hace de la vida, decirle que está equivocado o que está erróneo, parecería imposible. De hecho, mientras más estemos de acuerdo en la interpretación en unos con otros, pues bueno, son como grupos similares en la perspectiva que se tiene en la vida. Y mientras más distantes están las interpretaciones que tenemos de la vida, pues son grupos que son distintos o diferentes o que tienden a rechazarse o pues a ni siquiera tener una interacción entre ellos. De acuerdo a esto, podemos decir que en la actualidad, una de las condiciones en que increíblemente la gente interpreta la vida genera que tengan una realidad muy alejada a la realidad, que es una cosa muy importante de entender. La interpretación que haces de la vida puede ser tan alejada y tan distinta de la verdad que para ti esa interpretación que es una verdad, de acuerdo a cómo lo interpretas, te hace sufrir significativamente. Y vamos a decirlo así, mientras la interpretación que haces de la vida esté más alejada de la verdad de la vida, de la verdadera vida, más sufre la persona. Mientras la interpretación que la persona haga de la vida sea más en congruencia y en correspondencia de acuerdo a lo que es la verdad o la vida, la gente sufre menos y es más feliz. Y si a alguien llega a interpretar lo menos posible la vida, es cuando se libera por completo y realmente trasciende y llega a la iluminación o a la trascendencia total de la elevación de su conciencia en este plano o como ser humano. Bueno, entendiendo esto y diciendo esto, podríamos decir que hoy por hoy hay una de las condiciones de interpretación muy erróneas, muy erróneas de la vida que hacen que la humanidad sufra de forma significativa y de forma muy importante. Hoy por hoy, la interpretación acerca de la carencia parece algo normal o natural. Y la gente va interpretando la vida con un nivel de carencia significativo al punto que vive una carencia como si existiese. Gracias a Dios, la carencia no existe en el universo o en la creación. Existen las consecuencias de acuerdo a cómo interpretas la vida y por lo tanto lo que decides, tomas, experimentas de ella, pero no significa que la carencia exista. Al punto que no existe la carencia porque la vida está fundamentada y hecha en la verdad, en la creación. Y la creación está hecha en las condiciones del todo. Entonces no puede haber la carencia más que como una ilusión generada por una interpretación de un ser con la capacidad de poder ser consciente, como un ser humano. No todos los seres vivos tienen la capacidad de interpretación como la del ser humano. Hay seres que no tienen esa capacidad de interpretación tan clara y lógicamente pues tienen una condición de una situación diferente como los animales, las plantas y así. Pero la capacidad de interpretación que tiene el ser humano incluso tiende o puede transdiversar significativamente las condiciones que vive en realidad, dándole un valor a la realidad distinta, muy distinta y diferente, al punto que genera su realidad sobre la verdadera realidad, haciendo que su realidad, que no es realidad más que su interpretación, sea lo que vive y lo que experimenta. Entonces, hoy por hoy, la gente comúnmente a nivel mundial, la humanidad, está viviendo valores, creencias significativamente importantes
que lo hacen interpretar la vida a un nivel de carencia por encima de la carencia que existe. Ya les dije que no existe, pero si existiese, todavía si fuera algo que por encima de ello sobreexageran significativamente la carencia. Si la carencia existiese, como les he dicho otras veces, el mundo hoy por hoy no se sostuviese. No existiera el mundo, no existieras tú que me estás escuchando en este momento. ¿Cuántas veces en tu vida te has quejado que mañana no sabes cómo le vas a hacer para la gasolina, para pagar la luz, para comer, para esto, para lo otro, cuando te has quedado sin trabajo, cuando sientes que no hay alguien que te apoye, cuando sientes que se te acabó el dinero, las oportunidades, cuando tuviste algún accidente, algún problema, alguna enfermedad, cualquier condición que tuviste que enfrentar, un divorcio, el sentirte solo, sola después de una separación, el término de un trabajo, de un negocio, la muerte de un ser querido que te mantenía o era quien veía por ti de una forma de responsabilidad o económica. Y en todas esas condiciones que enfrentaste con una carencia mayor todavía según tu idea o según lo que tú interpretas de la vida, como quiera estás aquí y saliste adelante. Entonces, si hoy me estás escuchando y has enfrentado alguna de las condiciones que acabo de decir y repetir, significa entonces que la carencia no puede existir, no existe en realidad, porque si existiese, en cualquiera de las condiciones que le acabo de escribir que hubieses enfrentado, ahí hubieras acabado. Ahí se hubiera acabado tu oportunidad, te hubieras muerto de hambre, de soledad, de tristeza, de cualquier otra condición o forma. Y pueden decir, bueno, y los que sí se llegan a morir entre comillas, porque la vida es eterna. Se mueren para aquel que ve que la muerte está ahí presente, ven que alguien murió, pero aquel que murió continúa con la vida. Y volvemos a lo mismo y caemos a lo mismo. Es cómo interpretas la vida. Y vamos a decir entonces que hoy por hoy la interpretación que hay de carencia de la vida está generando niveles de sufrimiento, de angustia, de falta de calidad de vida de forma significativa. Y cuando hablo de carencia, no me malinterpreten, no solo estoy, aunque para la mayoría, la mayor importancia de cuando hablo de carencia es económica, en lo que yo estoy diciendo, no estoy diciendo solo en una carencia económica. Estoy diciendo una carencia en el sentido de cualquier cosa que quieres realizar. Si quieres comprar un carro, o no hay carros o no hay dinero. Si quieres tener pareja, no hay quien te quiera o quien te quiere, tú no lo quieres. Si quieres tener un trabajo, pareciera que a los otros los prefieren antes que a ti. Si quisieras llamar la atención, los demás son más importantes que tú. Si quieres mantener tu salud, es difícil porque siempre caes enfermo o la facilidad o la posibilidad de que te enfermes es mucha o tienes miedo de llegar a enfermarte. Y así, o sea, no solo es en las condiciones económicas. Las carencias con las que vives o interpretas la vida es en todos los sentidos, hasta en tu autoestima, hasta en las condiciones en cómo te ves en un espejo. Te ves feo, fea, gordo, flaca, no sé, te interpretas en una forma en que nunca estás satisfecho contigo mismo siquiera ante un espejo. O sea, hace que en las condiciones que voltees a ver, en las condiciones que voltees de una forma u otra que te son importantes, lógicamente, cada quien representa diferencias por la diversidad que existe. A lo mejor unos van a dar más importancia a una cosa que a otra. Sin embargo, la carencia parecería que fuera lo normal, lo natural, lo propio de la vida o la forma en la que todos debemos o vivimos. Y no es así. La carencia solo es una interpretación que haces de la vida y que la mayoría de la humanidad, por no decir toda, están haciendo en la actualidad. Y le puedes preguntar a la gente que ha logrado un aparente éxito en la vida, una aparente plenitud para otros, por ejemplo, un famoso, una famosa, alguien que tenga poder económico, poder político, en cualquier condición, y podrías irles a preguntar, ¿encontraste la felicidad? Y te van a decir que no. Y lo más triste es que cuando ya llegaste a ciertos puntos y ya recorriste ciertas condiciones que pensabas que ibas a encontrar la felicidad en ellas y no fue así, pues al final del día yo creo que es peor
llegar a ese punto donde parece que tienes el pináculo de lo que todos los demás quieren y darte cuenta que a final de cuentas no obtuviste nada, que la felicidad, la plenitud, el bienestar que esperabas y querías, no lo encontraste. Y vuelvo a lo mismo, ¿cómo lo vas a encontrar si a final del día, como quiera, logres lo que logres, hagas lo que hagas, la interpretación que haces de lo que logres o de lo que haces, de lo que vives, es de carencia? Ahí está el que dice que no tiene dinero y que por lo tanto nadie lo quiere, y las mujeres, por ejemplo, si fuese hombre, pues no lo toman en cuenta por su falta de dinero. Esa persona vamos a pensar que le empieza a ir bien, saca la lotería, tiene un buen trabajo, un buen negocio y gana mucho dinero. Y ahora dice que tiene mucho miedo de las personas que se le acercan porque solo se les interesa por el dinero que tienen. Entonces mejor está solo porque la gente solo está interesada en lo que él ha logrado, en el dinero, y se lo van a quitar, y por lo tanto entonces no confía en nadie. O sea, increíblemente historias como esa puedo repetir de una forma u otra, mil maneras. O como cuando dicen, increíblemente alguien se pone a trabajar día y noche para amasar una fortuna, y una vez que amasa la fortuna, está tan cansado que se enferma y la fortuna que amasó se la gasta en el hospital y se queda como antes, solo que cansado, fatigado y sin fortuna. O sea, así condiciones en carencia, puedo hablar todo el tiempo que quieran, puedo estar diciendo todo lo que ustedes viven y experimentan. Y es increíble. Vamos a decir que vivimos en un tiempo, y a lo mejor siempre ha sido así, pero vamos a hablar del tiempo que hoy en la actualidad podemos ser testigos. Hablamos de un tiempo del no suficiente. Yo creo que es una de las frases, tanto mentales como verbales, escritas, más comunes. Y ese no suficiente, lógicamente, no tiene que ser exactamente con esas palabras, sino en el sentido en el que se escribe una canción, en el sentido en el que se escribe una película o se realiza una película, una obra de teatro, en la forma en que te comunicas con los demás, en la forma en que piensas de ti mismo, en la forma en que tu jefe piensa de ti, tú piensas de tus subordinados, del dinero, de la economía, de los políticos. O sea, nadie es suficiente. Tú no eres suficiente, los demás no son suficientes, tus hijos no son suficientes, tus padres no son suficientes, tu oportunidad no es suficiente, nada es suficiente. Increíblemente esa es la frase que acompaña a la mayoría de las condiciones que hoy vive el ser humano. Si adelgazas, no es suficiente. Si trabajas, no es suficiente. Si no trabajas para descansar, no descansas suficiente. Si ganas, no es suficiente. Si esto no es suficiente. Si lo otro no es suficiente. Si aquello no es suficiente. Increíblemente así es. Estaba hablando hace rato con una persona que vende un producto. Cuando yo lo conocí hace poco, hace unos 6 meses, 7 meses, vendía a lo mucho 4 unidades de su producto, 3 unidades de su producto al día. Si bien le iba, era lo que vendía. Y se quejaba mucho porque solo vendía eso. Hoy fue conmigo a consulta y platicando se seguía quejando. Y le dije, ¿cómo es posible que te sigas quejando? Le dije, por ejemplo, en esta semana, ¿cuántas unidades de tu producto vendiste? Y me dijo, estoy vendiendo regularmente 160 unidades a la semana. O sea, hace que si yo lo divido entre los 5 días que trabaja, pues ¿cuánto es? Son como 30 y tantas unidades al día. ¿Cuántas vendía? 3. O sea, hace que se incrementó ¿cuántas veces la venta? Se incrementó como un 1000%. No, sí, como un 1000%, porque si fuera un 100% fueran 6. Si fueran un 200% fueran 9. Si fuera un 300% fueran 12. Un 400%, sí, más o menos, no sé, un 800, 900, 1000%. No quiero ahorita usar mi cabeza para matemáticas. Tendría que cambiar como de chip. Entonces, más o menos, vamos a poner que aumentó un 1000% lo que vende diario o lo que vendía durante la semana. Y la persona seguía quejando igual, diciendo que no era suficiente. Y le dije, tienes 2 opciones y tienes que acostumbrarte a vivir diferente.
tienes la opción de que logres lo que logres, porque lógicamente le ayudé a lograr eso, ¿verdad? O sea, para empezar, ni siquiera estaba satisfecho con el trabajo que habíamos logrado, ni siquiera agradecido, porque se la pasaba quejándose. Y le dije, tienes dos opciones, seguir acostumbrado a vivir y experimentar la vida siempre en fracaso, porque nunca es suficiente, o empezar a disfrutar y ver la vida en satisfacción. ¿Por qué? Porque se incrementó significativamente solo en 6 meses la cantidad de unidades que tú vendías por día o por semana o por mes. O sea, y todavía así, después de un incremento de 1000 veces lo que vendías, por decir, o de 1000% más bien, no de 1000 veces, 1000%, ¿no estás satisfecho? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que no esté satisfecho después de incrementar significativamente sus ventas? O sea, de vender 3, 4 unidades a vender 30 y tantas unidades en un día. ¿Cómo es posible eso? O de vender 15 unidades en, ¿cómo se llama? En una semana, vender 160. ¿Cómo es posible? Y muchas de las personas, cuando llegan a la gratitud, a la satisfacción, al agradecimiento, sienten que tener ese estado de ánimo, esa actitud correcta de decir, gracias porque vivo mejor, gracias porque logré esto, piensan que vas a caer o que caes en un estancamiento, caes en una mediocridad, que ahí te vas a quedar. No es cierto. Es acostumbrarte a vivir en éxito, acostumbrarte a vivir en satisfacción, en plenitud, en agradecimiento verdadero. Y el agradecimiento verdadero es la plataforma y la base para seguir haciendo lo que quieras hacer, creciendo, pero siempre con ese pie, con ese camino, con ese paso en el éxito, en la felicidad, en la satisfacción, en la plenitud y principalmente en el estado de gracia, agradeciendo lo que vives, lo que experimentas, lo que logras, hasta lo que fracasas, no importa. Pero es mejor vivir una vida llena de plenitud y agradecimiento que indistintamente lo que logres, sigas quejándote y sigas sintiéndote fracasado. A mí, en lo personal, hasta ni ganas me dan de seguirlo ayudando. Es más, si me está escuchando, pues perdón que te lo diga, pero no me animas a seguirte ayudando. ¿Qué sentido tiene que te siga ayudando si tú sigues viendo las cosas igual? Las sigues viendo de la misma forma y manera. Digo, yo hago mi parte, pero tú haces la tuya. Tú también tienes que hacer la tuya en el sentido de empezar también a ver las cosas distintas, diferentes, permitírtelo. Porque yo en la ayuda que le doy a alguien es hasta donde la persona me permite. No es solo lo que yo puedo hacer por la persona, sino lo que la persona permite que se pueda hacer y también lo que la persona realiza. Entonces es un trabajo en conjunto. Yo he hecho mi trabajo al punto que, pues, de vender 3, 4 unidades de lo que vendía a vender 30 y tantas, pues yo creo que un cambio hay, una diferencia significativa existe. Pero en la persona que sigue sintiéndose, y no siente igual, porque también no siente la misma carencia que sentía anteriormente, pero sigue quejándose. O sea, hace que de fondo no ha querido soltar el fantasma de la queja, el fantasma de la carencia. Y ese fantasma de la queja, ese fantasma de la carencia, esa idea errónea que tienen de interpretación de la vida, cuesta mucho. Cuesta porque no llegan a ser felices, vivir plenos. Les cuesta la salud en todos los sentidos. Como lo dijimos hace rato, la salud es una armonía total. Bueno, les cuesta la salud emocional, mental, en sus relaciones, física. Le cuesta la salud en todos los sentidos. Estar focalizado erróneamente interpretando la vida en la carencia no te permite lograr un equilibrio verdadero y armonía en tu vida. Estar viendo la verdad y dándote cuenta que la carencia no es una realidad, sino solo una interpretación, hace una diferencia en la calidad de vida y en la oportunidad de vivir realmente sano en todos los aspectos que estamos diciendo, en todos los aspectos de nuestra vida. No sé si me crean, no sé si no me crean, si me dé a entender, si no me dé a entender, pero así es. Ustedes siguen interpretando de alguna forma, de alguna manera, a través de la carencia la vida, cuando la vida en su realidad no la tiene.
Y no me crean a mí, yo no estoy cambiando una creencia por otra. En ningún momento estamos cambiando un conjunto de creencias por otras para vivir mejor. No se trata de las creencias que tiene cada quien, se trata de no darle valor a tus creencias y poder ver la verdad más allá de tus creencias. Por lo tanto, no es un intercambio de un conjunto de creencias que alguien tenga. Se trata de ir más allá de las creencias, indistintamente cuáles sean de cada quien, buenas o malas, y poder ver la verdad como es y darse cuenta que de la verdad como es plena, llena, abundante en todos los sentidos. La misma naturaleza te lo hace ver. Como por ejemplo, después del invierno viene la primavera y todo vuelve a florecer. Cómo de alguna forma la vida continúa, y no solo en este planeta, incluso aunque se destruyese este planeta, hay muchos otros planetas que están poblados. Hay muchos otros seres y oportunidades en otras condiciones, no solo en un sentido lineal, que digamos otro planeta Tierra, incluso hay multiversos, o sea, hay como si fueran mundos paralelos en los cuales también existimos, y existimos en condiciones distintas y diferentes con otras oportunidades. Y también estamos ahí y estamos simplemente a una distancia de focalizar nuestra conciencia en ese otro mundo, en esa otra posibilidad, en esa nueva oportunidad. O sea, sé que, ¿dónde está la carencia entonces? La carencia solo está en lo que te han hecho creer, te quieres hacer creer en la creencia en conjunto que la humanidad tiene actualmente, por lo que sea, quieren manipular, que si no, por lo que sea. Pero tenemos que darnos cuenta que el no ser suficiente, que la carencia es lo que hoy en el ser humano está presente y le resta, le quita, le arrebata, le roba su calidad de vida, su oportunidad de vida, la plenitud, la paz, la satisfacción, y que también eso hace que se justifique haciéndole daño unos a otros, que porque yo no tengo y el otro tiene, lo puedo robar, que él tiene más que yo, entonces le puedo hacer esto o lo otro. Y hay muchas condiciones en ese sentido que justifican a través de la carencia que uno tiene, que por eso le da derecho de hacer daño a alguien más, cosa que tampoco eso es verdad. Y así, bueno, les digo, puedo estar hablando mucho tiempo con referencia a esto. Y al único que quiero llegar es a decirles que en realidad la carencia, como les digo, es la interpretación que ustedes están haciendo de la vida. A final del día, realmente, de acuerdo al libre albedrío que Dios les ha entregado, su boca es la medida. Si ustedes no se lo permiten, ustedes se lo niegan, por lo tanto, viven de acuerdo a ello. Si ustedes se lo permiten, sin duda, con la certeza adecuada, ustedes entonces se lo permiten, lo viven, lo obtienen y así lo experimentan. Eso es el libre albedrío, tomar de lo que Dios nos ha dado como oportunidad para elegir aquello que tú quieras elegir y por lo tanto vivir de acuerdo a eso. Pero si tú eliges siempre el no tengo, el no puedo, el no soy suficiente, el que qué pena, qué vergüenza, el que esto o el que lo otro, que todo está basando en la misma carencia, eso es lo que vas a experimentar. O cuando más o menos, bueno, sí, pero voy a hacer el esfuerzo, ¿está bien? Una media carencia entonces te va a hacer experimentar cosas, pero con un costo y un esfuerzo por encima del necesario. Porque también a lo mejor no es una carencia total que hace que las cosas no las hagas o no las tengas. A lo mejor es una carencia a medias en algo, sin embargo, te hace hacerlas, lograrlas con más esfuerzos sin necesidad alguna. Y así, o sea, a final de cuentas, la carencia te arrebata la felicidad, te arrebata la salud, te arrebata la plenitud. O sea, a final de cuentas, estás viviendo una pesadilla por la mala interpretación que tienes de la vida. La vida intrínsecamente en sí es maravillosa y maravillosa es la vida y en su maravilla es abundante, plena y la carencia no existe. Dios nunca queda a deber. Hay suficiente de todo y para todos en abundancia y plenitud. Y no lo digo yo. Digo, lo repito, lo digo, pero no lo digo yo. No es mi idea, no es una creencia. Volteen a ver a su alrededor y dense cuenta de la verdad. No es romántico lo que voy a decir, es una realidad. ¿Quién cuida a los pájaros?
¿Quién cuida a los peces? ¿Quién cuida a los animales del bosque, de la selva, del desierto, con ni siquiera aparentemente hay agua? ¿Quién cuida a los animales en la tundra o en Alaska, en el frío, en condiciones que parecerían imposibles que existiese la vida? ¿Quién cuida de ellos y hace que existan? Si ellos existen y Dios cuida de ellos, ¿por qué? ¿Por qué no cuidaría de nosotros? ¿Por qué para ellos no hay carencia y para nosotros la carencia pareciese que es todos los días? Espero yo entonces que interpretemos distinto y diferente la vida. Bueno, a final de cuentas, de veras, vivimos de Dios, no vivimos del trabajo, no vivimos del esfuerzo, todo eso es justificaciones que la gente tiene y las tiene de forma errónea. No confundamos el trabajo con la actividad. Yo nunca he dicho que no tengamos actividad. Todos debemos de tener actividad porque la actividad es vida, pero debemos de disfrutar las actividades que realizamos y dar lo mejor de nosotros. Las actividades de la vida son maravillosas, desde cortar el césped, desde barrer, trapear, lavar los baños, lo que sea, la peor que parezca, es una actividad maravillosa y la sabes vivir. Actividades también desde ser doctor, arquitecto, ingeniero, obrero, manejar una máquina, un camión, un taxi, un carro. O sea, lo que hagas, la actividad que realices, no la llames trabajo. Llamarla trabajo es relacionarla con el esfuerzo, y el esfuerzo de forma errónea como si fuera un sobreesfuerzo, como dijimos la plática pasada. Llámala actividad, y actividad que amas realizar, que das lo mejor de ti, que te sientes en plenitud realizándolo y haciéndolo. Y que el esfuerzo o el sobreesfuerzo, por lo tanto, no estén en tu vida. Al contrario, que la actividad que realices sea la mejor actividad, la mejor oportunidad. Que la actividad tenga el sentido de plenitud, satisfacción y bienestar. Que des lo mejor de ti a los demás. Llénate de actividad, pero no trabajes. El trabajo, como te digo, lo relacionas al esfuerzo y peor, al sobreesfuerzo. Por lo tanto, que la actividad sea en ti todo el día. Cuando realmente amas la actividad que realizas, ni te cansas. Cuando trabajas, siempre te cansas. Espero yo entonces darme a entender de la importancia de realizar actividades y no relacionar las ideas erróneas que tienen del trabajo. Bueno, vamos entonces a hacer el ejercicio de cómo poder quitar esa interpretación errónea, al menos dar un paso más. Yo quisiera que fuera por completo y total, si ustedes me lo permiten, ojalá así sea. Interpretar la vida de una forma errónea con carencia, cuando la carencia no es verdad. Y eso es lo más grandioso, que la interpretación que hacen de la vida cambie la realidad de la vida, es increíble. O sea, imagínense la capacidad que tienen de interpretar la vida al revés y vivirla de acuerdo a eso, cuando si la interpretaran como es, pues sería más sencillo, porque simplemente sería como es y no al revés. Entonces hacer las cosas al revés, pues es más difícil que hacerlas como es. Pero bueno, así son. Déjenme les ayudo. Cierren sus ojos un momento. Y con los ojos cerrados empezamos a tomar conciencia del aquí y del ahora. Y empezamos a ser conscientes que la vida se interpreta, y la interpretamos a través de nuestros sentidos, objetivos y no objetivos. O sea, el gusto, el olfato, el oído, la vista, el tacto y muchos otros más, como la geoposición, la temperatura, y sentidos no objetivos como el cómo me siento, el estado de ánimo, la felicidad, la tristeza. También todo eso son formas de interpretar la vida. Y entonces cada momento y cada instante la vida se interpreta de una forma o de otra. Y estamos intercambiando, modificando la forma de identificar
cada momento y cada instante, cómo nos sentimos o cómo percibimos la vida, cómo la estamos interpretando. Y eso está cambiándose, modificándose cada momento y cada instante. Pero en este momento frenamos la interpretación por un instante y decimos en nuestro interior, en este momento y en este instante, freno por completo la interpretación de mi vida. Freno por completo la interpretación de mi vida. Y se empieza a frenar poco a poco la interpretación de la vida y todo se empieza a poner como en blanco, como en vacío. Y dejamos de interpretar la vida en todos los sentidos. Cómo me siento, qué pienso, qué creo, quién soy. En este momento nada de eso toma relevancia, nada de eso importa. Dejamos de interpretar la vida para bien o para mal. Y vamos a un viaje a nuestro interior donde la interpretación de la vida en este momento no es necesaria. Si soy suficiente, si no, si tengo o no tengo, si la carencia existe o no. No importa nada en este momento. Todo eso queda en otro estado, en otra condición, en otro lugar. Vamos a hacer un viaje a nuestro interior donde no hay necesidad de interpretar. Y nos focalizamos en el pecho, a la altura del corazón. Y en el pecho, a la altura del corazón, vemos una energía radiante y brillante, como una esfera de luz. Y estamos situados dentro de esa esfera de luz. Y decimos, en este lugar, todo es completo. No existe la carencia, ya que existe la vida que me da existencia. Y en este momento existo, por lo tanto tengo acceso a la experiencia. Y somos conscientes de la existencia sin interpretación alguna de la vida. Solo existimos. Y existimos en esta condición luminosa, radiante y brillante, sin necesidad de interpretar nada en la vida, simplemente existiendo. Y es como un todo, un nada a la vez, como un lleno o un vacío al mismo tiempo, como una coexistencia, sin que nada tenga forma o movimiento, simplemente existiendo sin interpretación alguna. Y encontramos la paz, la tranquilidad, el bienestar. No estamos interpretando nada. Es como un lleno y un vacío, una vacuidad, un lleno a la vez. Un estado superpuesto, conjunto, coexistente. Y decimos en nuestro interior, a partir de este momento y de este instante, la interpretación que yo hago de la vida es en las mejores condiciones. Y las mejores condiciones son las mínimas posibles, ya que la vida es maravillosa y maravillosa es la vida. Y yo prefiero ver la verdad, prefiero ver la vida como es, que interpretarla de alguna forma o manera. Sé que tengo que interpretarla de alguna forma y manera, pero siempre es la mejor condición y la mínima posible. Por lo tanto, en este momento, las interpretaciones que uso de la vida son en abundancia, satisfacción, plenitud, bienestar, salud, armonía, tanto para mí como para mi familia, para la humanidad por completo, para toda la creación. Y interpreto la vida en la mejor condición, con las interpretaciones mínimas y en la mejor condición. A partir de este momento, mi vida se realiza, se experimenta y se vive de acuerdo a una nueva interpretación, en libertad, plenitud y bienestar, lo mínima posible para poder yo ver más la vida como es en su verdad. La carencia no existe, por lo tanto, nunca más interpreto la vida con carencia en ningún sentido, ya que entiendo y sé y soy consciente que la carencia solo es una interpretación. Y en este momento, de acuerdo a mi libre albedrío, decido que no interpreto la vida en ningún momento, en ningún instante, nunca más con carencia.
Muy por el contrario, con la menor interpretación en su verdad, en la abundancia, en la plenitud que la misma vida tiene, en la satisfacción, en la gran oportunidad que la misma vida representa, en su condición intrínseca de perfección, de hermosura. Y así vivo y experimento de acuerdo a mi vida de aquí en adelante y para siempre. Y la carencia se hace carente a sí misma. La carencia se hace carente a sí misma. La carencia se hace carente a sí misma. Respiramos profundo y abrimos nuestros ojos. Bueno, espero que cada vez más entendamos la mejor forma de interpretar la vida. Y también que por favor compartamos más. La masa crítica que se requiere para equilibrar las cosas es importante y está en ti, que me estás escuchando, que así como tú estás encontrando respuestas, otros también las encuentren. Por favor, no me hagas el favor a mí, no te hagas el favor a ti, que sea correspondiente lo que recibes y dale la ayuda o dale la mano a alguien más que lo necesita. Voltea a tu alrededor y te vas a dar cuenta que toda la gente necesita una respuesta y que tú eres el puente para esa respuesta. Por lo tanto, el compartir es fundamental y muy importante. Y el compartir no solo es informar, como siempre digo, sino también acompañar. Ya que al principio la gente no entiende muy bien lo que estamos diciendo y compartiendo, y por eso que te acompañen o que los acompañes es importante para que la gente llegue a entender y esté por lo menos 2 o 3 meses para poder ya seguir por sí mismo.